¿Cuántos de nosotros conocemos a una persona con la cual nos quedamos impresionados con sus historias? Podemos escucharla miles de veces y aún así nunca nos aburre, pero en algún punto nos preguntamos qué tan verídicas son esas historias. El Gran Pez es sin duda una de las mejores películas realizadas por Tim Burton. Sin embargo, en el momento de su estreno en el año 2003 obtuvo críticas muy duras, principalmente por no parecerse tanto a las demás películas de su autoría. La estética colorida y mensaje esperanzador contrastaron ampliamente con los ambientes góticos y oscuros a los que nos tenía acostumbrados, pero mostró un lado más maduro del mítico director. Tim Burton se animó a tocar temas filosóficos y profundos disfrazados de cuentos de hadas. El Gran Pez es probablemente una cinta que muchos recordamos y que tenemos su mensaje más que claro, porque incluso nos lo explica de forma directa en su última secuencia. Un hombre cuenta sus historias tantas veces que se convierte en las historias. Estas viven después de él. Y de esa forma se hace inmortal. La vida es tan hermosa y fantástica como uno quiere. Pero fuera de ese mensaje hay muchos simbolismos que la película nos presenta que al entenderlos nos permiten mejorar la experiencia y narrativa de este relato. Así que hoy vamos a sumergirnos en estos simbolismos para apreciar mucho mejor la gran obra que nos entrega Tim Burton. El Gran Pez es un relato basado principalmente en tres aspectos filosóficos y psicológicos: la grandeza y la libertad del ser humano, la búsqueda de los sueños y la toma de decisiones sobre en qué cosa creer. Todo ello mediante la vinculación de incontables metáforas con las que se crea un contexto en el que difícilmente se logra diferenciar con exactitud lo fantástico de lo real. El gran llamativo de esta película es el magistral manejo de múltiples elementos simbólicos que tienen como finalidad establecer una especie de crítica constructiva ante la perspectiva que adoptan las personas sobre sus futuros y sus sueños, tomando como objeto la relación entre persona, sociedad y la influencia recíproca entre estas. Incluso la primera metáfora inicia desde el nombre del protagonista, Edward Bloom. Bloom significa florecer o brotar, y esto es exactamente lo que hará durante toda la película. Desde el inicio, Edward cree estar destinado para grandes hazañas. La protagónica imagen del pez es una metáfora de las personas, y el entorno donde nade ese pez, sea pecera o el río, es la metáfora de los paradigmas limitantes que adoptan las personas. Esta premisa nace para luego desarrollarse a partir de que Edward lee sobre el pez dorado. En una pecera pequeña, el pez dorado permanecerá pequeño. Con más espacio, el pez crecerá de tamaño al doble, triple o más que eso. Al reflexionar sobre dicho contenido, Edward se autoprograma mentalmente dentro de un nuevo y revolucionario paradigma, y es que él, como cualquier otra persona, puede alcanzar todo lo que se proponga en la vida. Teniendo en cuenta que en realidad Edward nunca sufrió el crecimiento desmesurado en su adolescencia y que no era cuestión de providencia natural la grandeza que él alcanzaría, se entiende entonces que nuestro protagonista fue siempre una persona común y corriente. Los años que estuvo postrado en la cama es probablemente una forma de decir que estuvo sin rumbo, perdido y sin ningún sentido de vida, pero que marcó la diferencia mediante sus decisiones basadas en un condicionamiento mental no limitado ni sujeto a terceros. Es así que la pecera o el río simbolizan con exactitud la perspectiva que tiene una persona sobre su rango de acción en la vida. Si una persona cree que no puede hacer algo o no puede alcanzar determinado sueño o meta, entonces está nadando dentro de una pecera. Pero si esa persona cambia su perspectiva y se da cuenta que puede alcanzar todo lo que se proponga, entonces se habrá librado de los límites de su pecera y estará nadando en la inmensidad del río. Solo de esta manera se puede alcanzar la grandeza soñada. Habiendo comprendido ya lo que significa la imagen del pez y su grandeza, entonces nace la pregunta: ¿a qué se refiere con pescar? ¿Y pescar de qué o de quién? Si un pez está en el río es porque es una persona libre que está luchando por sus sueños. Entonces será algo o alguien lo que intente coartar la libertad y la lucha de esa persona. ¿Pero qué o quién puede convertirse en tal pescador? La respuesta es los parámetros sociales, los paradigmas de algo que es imposible, nuestros temores y precauciones, nuestros conformismos y comodidades, las rutinas y automatismo, las zonas de confort y todos aquellos límites y barreras encarnados de múltiples maneras que intentarán cercar el rango de acción de esa persona libre e intentarán meterla en una pecera. Suena complicado de entender, pero para eso existe la historia del pueblo de Spectre.
El pueblo de Spectre es para Edward uno de los mencionados anzuelos, vamos a llamarlos así, al encontrar en este una gran gama de comodidades y satisfacciones que lo convierten en la zona de confort ideal, un lugar utópico en su totalidad. Edward atraviesa por el dilema de si seguir delante o quedarse. Sin embargo, él comprende que Spectre no es más que otra pecera, una pecera ideal para aquel pez que después de tanto vivir solo quiere tranquilidad, calma y estabilidad, pero no para él, pues apenas está comenzando su camino. Este pueblo es más de lo que un hombre puede pedir, y si me quedara aquí me consideraría muy afortunado, pero la verdad es que no estoy listo para quedarme en ninguna parte. Por cierto, si alguna vez se preguntaron por qué en Spectre se quitan y cuelgan inalcanzablemente los zapatos, esta es la metáfora de haber llegado al final del camino, pues un caminante que termina su recorrido y llega a su meta no necesitará caminar más y por eso no necesita zapatos. A diferencia de Edward, el poeta Norton Winslow sí decidió quedarse en el pueblo de Spectre hace muchos años. Por ello, su reconocida trayectoria de poeta se vio limitada por Spectre hasta llegar al punto de durar 12 años en escribir un mediocre e inacabado poema de 3 versos. Al marcharse Edward significó para Norton aquella lectura sobre el pez dorado para Bloom, es decir, el comienzo de un efecto mariposa que lo llevaría a ambos a vivir las aventuras de sus vidas al romper sus paradigmas y saltar de la pecera al río. Cabe mencionar que el pueblo de Ashton es igual que Spectre, un lugar con todas las comodidades y satisfacciones, pero la mayor semejanza entre ambos es que representaban la coerción de la libertad para Edward. Una imagen simbólica de gran importancia es el reflejo de una calavera en uno de los anzuelos vistos en la primera escena de la película, donde está el pez bestia nadando en el río. Esa calavera simboliza el reforzamiento de lo que representa el anzuelo y es el hecho de que el pez o persona que lo muerda está sentenciando su futuro a una pecera. Después de todo esto, surge la siguiente pregunta: ¿el pez libre se dejará pescar? Para responderla hay que retomar el simbolismo de Spectre, el de un lugar ideal solo para el que haya alcanzado lo que quería en la vida. Entonces sí, la respuesta es que el pez libre se dejará pescar, pero solo cuando alcance lo que quiere. Por ello el importantísimo simbolismo del pez bestia, cuya alma era la de un ladrón que solo se dejó pescar cuando se le ofreció lo que más quería: oro. Entonces, ¿cuál es el oro para Edward Bloom? ¿Cómo pescarlo a él siendo un alma libre? Para desarrollar este punto es necesario explicar el por qué el nombre de Spectre del pueblo. Spectre puede traducirse como fantasma o aparición. Este pueblo tiene un río en el que se logra ver el espectro de las cosas más deseadas por las personas, de allí su nombre. Por ello, la primera señal del oro de Edward fue cuando vio la imagen de una mujer en dicho río. Edward no entiende en ese momento por qué visualizó a una mujer, pero sin él saberlo, dicho espectro representó el deseo interno de Edward por encontrar a su pareja ideal. Posteriormente, cuando Bloom ve por primera vez a Sandra en el circo, descubre conscientemente cuál es el mayor deseo en la vida. Y en efecto, el espectro del río tenía razón. Estar con su pareja ideal es para Edward su más grande anhelo. Esa sirena, su esposa, el amor de su vida, fue el oro con el que Edward se dejó pescar. Entre tantas cualidades de Edward y lo que le permitieron hacer cosas extraordinarias, tuvo un defecto consecuente representándose en la mala relación entre él y su hijo. Y es que al haber vivido acostumbrado a no encontrar nunca un límite y ser siempre un pez libre, trajo como efecto secundario no encontrarse cómodo ni siquiera dentro del hogar que había construido con tanto amor. Porque también es importante hablar de Will. Él es la antítesis de su padre, la persona que en un principio se maravillaba con los relatos, pero que al crecer comienza a ver la distorsión en estas historias. Will es precisamente la representación del pez dentro de la pecera, que no puede ver más allá de lo que su lógica le permite. A diferencia de Edward, Will ya ha sido pescado por su estilo de vida y la familia que ahora tiene, y al ser siempre opacado por su padre, jamás intentó siquiera nadar en el río. La visión sobre la vida que tienen estos dos personajes es marcada en la cinta con los colores en la cámara. Las aventuras de Edward son abordadas con demasiada luz y destellos, mientras que la de Will es un efecto oscuro y apegada a la realidad. No obstante, y en una más que hermosa escena, Will tiene la oportunidad de cambiar su mentalidad. Durante toda la cinta le deja claro a su esposa, su madre y a su padre que lo único que quiere es escuchar la verdad, las cosas como realmente pasaron. Pero este anhelo es destruido al escuchar la historia del día de su nacimiento. ¿Tu padre te habló acerca del día en que naciste? Sí, como 1000 veces. Él atrapó a un pez gigante. No, eso no. La historia real. Bien, tu madre llegó como a las 3 de la tarde.
Su vecina la trajo ya que tu padre estaba trabajando en Wichita. Te adelantaste una semana. Pero no hubo complicaciones. Fue un nacimiento perfecto. Tu padre lamentó no haber estado aquí, pero no se acostumbraba a que los hombres estuvieran en el nacimiento, así que no entiendo por qué hubiera sido diferente. Y esa es la historia real de cómo naciste. ¿No es emocionante, verdad? Y supongo que si tuviera que elegir entre la versión real y la elaborada que involucraba a un pez y un anillo de bodas, elegiría la versión más adornada. Will entiende que la vida es en ocasiones aburrida. Sin esa pizca de magia, las cosas son tan comunes. Y él lo entiende mientras le cuenta a su padre el relato de su muerte, porque mientras lo hace, su semblante, voz y actitud cambian de una forma mucho más cálida y emocionante. En su último relato, todo lo que hemos explicado cobra sentido. Al morir, nadie está triste en el funeral. Es un regocijo. Edward lanza sus zapatos a una cuerda cuando éste es llevado por su hijo al río, representando así el final de su camino. No lleva nada material consigo más que el amor y la gratitud de las personas que conoció en su vida. Se despide de su esposa e hijo, las dos personas por las que mordió el anzuelo, y finalmente se transforma en un pez que nuevamente nadará libre por la eternidad en el río. Y lo hace completamente tranquilo. Desde que fue un niño, él sabía cómo estaría marcado su último momento. Pero Edward comprende que la existencia es una gran preparación para la muerte y que todos tenemos una vida para aprender eso. Porque, ¿cómo sería la vida si no fuera un hermoso relato? Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor te agradecería tu apoyo dándole me gusta y compartiéndolo con tus amigos. Suscríbete a este bonito canal. Hablaremos de cine, series y en ocasiones de videojuegos. Yo soy Daniel y nos vemos en el próximo video.